Mi novia dedicó toda su vida a inventar una máquina del tiempo. Quería regresar para reconquistar a su primer amor. La seguí en secreto, y entonces la vi, a la mujer a la que con tanto esmero le había enseñado a amar a alguien, sosteniendo la mano de su primer amor y diciendo suavemente, antes no sabía amar y te lastimé. Pero ahora he aprendido. Al día siguiente de nuestro viaje de regreso vi a Maya. Fue en la fiesta de cumpleaños de Alex. Apareció en la habitación privada con un pastel que ella misma había horneado y un regalo cuidadosamente elegido, bajo la suave luz de las velas. Su mirada era fija y llena de afecto. El ambiente romántico alcanzó su punto álgido al instante. Todos se reunieron alrededor esperando a que Alex pidiera un deseo y soplara las velas, luego comenzaron a animarlos a besarse. Me quedé de pie en silencio al borde de la multitud y observé cómo Alex, con el regalo en la mano, se inclinaba y besaba suavemente a Maya en la mejilla. Mi compañera de piso, que estaba a mi lado, me la presentó, esa es la novia de Alex. ¿Verdad que es impresionante? No solo es guapísima, también es increíblemente atenta, considerada y siempre mantiene una distancia respetuosa con los demás chicos. Absolutamente perfecta. En silencio observé cómo Maya le sonreía tiernamente a Alex, luego bajé la mirada y respondí en voz baja a mi amigo, en efecto, madura, fiable y muy buena cuidando de los demás. Después de todo, fui yo quien dedicó 5 años e incontables horas a enseñarle poco a poco. La Maya original no era así en absoluto, era maleducada, impaciente, impulsiva, se enojaba fácilmente, irritable y arrogante. Su relación con Alex, que duró menos de 2 años, terminó cuando él desahogó todas sus frustraciones antes de enamorarse de su amiga. Maya no pudo aceptarlo, así que pasó años investigando una máquina del tiempo, aprendió todo lo que yo le enseñé sobre amar a alguien y luego, sin dudarlo, me abandonó para viajar de regreso a su segundo año de universidad, justo cuando ella y Alex acababan de empezar su relación. Aunque nuestro 5º aniversario estaba a solo un día de distancia, ella no podía esperar. Ahora éramos completos desconocidos. Alex era el cumpleañero, así que naturalmente la conversación giró en torno a él y a Maya. Alguien le preguntó cómo encontrar una novia tan perfecta, otra persona le preguntó a Maya si tenía alguna amiga tan guapa como ella. Alguien incluso bromeó medio en serio, ya sabes el dicho, uno ahorra y otro cosecha. Maya es muy atenta y considerada. ¿Podría ser que su ex le enseñara todo eso? Maya no se molestó. Ella simplemente sonrió levemente y luego tomó la mano de Alex como si hiciera una confesión o tal vez una promesa, no tengo ex. Alex fue mi primer amor y es el único al que he amado. Claro, ella no tuvo un ex antes que él porque yo solo empecé a salir con Maya 1 año después de que ellos rompieran. Yo no fui quien sudó, fui el que vino después. Pero eso no le impidió usar con Alex todas las formas en que le enseñé a amarme. Las luces parpadearon y se atenuaron en la habitación. La multitud se movió, así que ella nunca me vio de pie en la esquina. No fue hasta después de que se cortó el pastel, cuando Alex repartió las porciones y la presentó a sus amigos, que Maya estaba de pie frente a mí, nuestras miradas se cruzaron. No puedo describir la expresión de su rostro en el momento en que me vio, su sonrisa se congeló. Un destello de pánico inexplicable cruzó sus ojos, pero rápidamente se recompuso. Entonces, cuando Alex me presentó diciendo, este es Noah, mi compañero de clase, ella me miró fijamente sin expresión, perdida en sus pensamientos. Mantuve una sonrisa débil y perfectamente educada, mientras observaba a Alex girar la cabeza hacia ella, frunciendo ligeramente el ceño al preguntar, ¿qué ocurre? ¿Se conocen? Maya finalmente reaccionó bruscamente, me entregó la pequeña rebanada de pastel que tenía en la mano y dijo con frialdad y distancia, no, no lo hacemos. Agarrando el pastel, me senté en un sillón individual y miré hacia Maya, que había regresado al centro de la multitud. Bajo las luces parpadeantes y cambiantes lucía encantadora y hermosa, sus rasgos delicados, verdaderamente de una belleza impresionante, especialmente sus ojos profundos como la tinta. Cuando miraba a alguien fijamente, con concentración, siempre parecía a la vez inocente y profundamente afectuosa.
Por eso, durante nuestros 5 años juntos, sin importar lo enojado o molesto que estuviera, en el momento en que veía su rostro, en el momento en que simplemente me miraba en silencio y suavemente pronunciaba mi nombre, Noah, me rendía de inmediato, perdonándola sin esfuerzo. El pequeño pastel que tenía en la mano desprendía un tenue aroma a azahar. Mi compañero de piso, masticando su cuchara, murmuró, Noah, tienes que probar esto. Está increíblemente bueno. Le puso muchísimo empeño. Genial. Ahora mis expectativas para una novia acaban de subir un escalón. Curvé ligeramente los labios y di un pequeño mordisco, un sabor muy familiar. Yo le había enseñado a Maya a prepararlo. Pasé medio mes guiándola pacientemente paso a paso. Mientras lo intentaba una y otra vez hasta dominarlo, me miró con seriedad y me dijo, Noah, cuando aprenda, te hornearé un pastel yo misma para cada uno de tus cumpleaños. Pero nunca me preparó uno. En realidad, en la línea temporal original, mi primer encuentro con Maya no fue en esta fiesta de cumpleaños. No conocía bien a Alex. Había invitado a toda la clase y yo no pensaba ir, pero mi compañero de piso me arrastró para que nos divirtiéramos. Así que, en la línea temporal original, me fui temprano después de dejar el regalo y felicitarlo. En consecuencia, me perdí a Maya, que llegó tarde. Fue más tarde esa noche, de vuelta en la residencia, cuando mis compañeros la mencionaron, Noah, te fuiste temprano. Te perdiste a la novia de Alex. Era guapísima. Lástima que pareciera algo fría y distante. Parecía molesta durante toda la fiesta. Dejando de lado la personalidad, hacían buena pareja. No era particularmente curioso ni me interesaban los asuntos ajenos, y mucho menos la novia de otro chico. Así que, después de oír esto, simplemente sonreí con desdén y no le di más importancia. Ni siquiera le pregunté su nombre. Mucho después, poco después de que Maya y yo empezáramos a salir, vi una foto en su estudio y me di cuenta de que era esa chica guapísima que no había visto, la novia de Alex. Pero no me importó. Al fin y al cabo, ¿quién no tiene un pasado? Ahora estábamos de vuelta en el pasado, y a diferencia de la línea temporal original, esta vez casi todos elogiaban a Maya. Quizás el ambiente festivo a su alrededor hacía que mi rincón se sintiera particularmente solitario. Lleno de una indescriptible mezcla de emociones, inconscientemente bebí un par de copas más de vino de frutas. En mi estado de embriaguez, por un instante no supe distinguir si aquel viaje en el tiempo era real o no. Me levanté y salí al balcón, dejando que la brisa me acariciara durante un buen rato. Cuando recuperé la lucidez y regresé, la multitud se había dispersado. Mis dedos se posaron en la puerta entreabierta del reservado. Vi a Maya arrodillada frente a Alex, que yacía inconsciente por la borrachera en el sofá. Ella le tomó la mano con delicadeza y le dijo en voz baja, antes no sabía amar y te lastimé. Pero ahora he aprendido. Tuve que admitir que Maya, con su excepcional talento para aprender, podía dominar cualquier cosa que se propusiera. Así que, después de aquella fiesta de cumpleaños, empecé a oír hablar con frecuencia de todo lo que Maya hacía por Alex, pelar gambas, quitarle las espinas al pescado en las comidas o hacerle regalos hechos a mano para crear pequeños momentos románticos. Y de vez en cuando venía a asistir a las clases con Alex. En cuanto a las interacciones entre Maya y yo desde que volvimos, solo había habido aquella vez en la fiesta de cumpleaños de Alex. Hasta hoy. Mi compañero de piso y Alex estaban en el mismo club de guitarra, que estaba organizando una excursión de integración al Monte Tamil. Mi compañero me suplicó que fuera con él a hacer fotos. Por favor, tío, me encanta tu composición, la iluminación y el estilo de color. Te invito a una buena comida cuando volvamos. Después de su insistente súplica, acepté. Con mi cámara en mano, fui con él al punto de encuentro. Y allí vi a Maya acompañando a Alex. Llevaba un chándal blanco y negro, estaba de pie entre la multitud, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, escuchando atentamente mientras Alex hablaba. Quizás mi mirada se detuvo demasiado tiempo en ella, porque justo antes de que girara la cabeza hacia mí, aparté la vista con indiferencia.
Mi compañero de habitación presentó exageradamente mis habilidades fotográficas a sus acompañantes, Noah, un maestro autodidacta de la fotografía. Su iluminación es increíble, composición de primera. Me hizo gracia y me dirigí amablemente a los estudiantes sonrientes, solo soy un aficionado. Si alguien necesita fotos, estaré encantado de ayudar. Así que, durante el resto del viaje, la gente me ofreció aperitivos a cambio de fotos hasta que Alex detuvo a Maya y me preguntó, Noah, ¿podrías sacarnos una también? Con la cámara en mano, sonreí y asentí, encontré un buen sitio y apunté el objetivo hacia ellos. Pero antes de poder disparar, oí a mi compañero de habitación, que estaba cerca, preguntar en voz alta, Maya, ¿por qué no sonríes? Mira a Noah, sonríe. En silencio, esperé a que Maya esbozara una sonrisa forzada y rápidamente saqué unas cuantas fotos. Más tarde, en el autobús de vuelta, revisamos las fotos juntos. Entre halagos y cumplidos, por fin llegamos a las pocas fotos que me había sacado mi compañera de piso. La verdad es que estaban bastante bien, salvo una en la que el enfoque se había centrado accidentalmente en la cara de una chica que pasaba por detrás. Llevaba una chaqueta cortavientos azul claro. Sus ojos se entrecerraron en una sonrisa, como si saludara a alguien. En medio de la animada charla, alguien señaló de repente la foto y exclamó, ¿qué dice eso en internet? No se conocen, pero aparecen en la misma fotografía. Quizás en otra dimensión sí se conocen. La sonrisa en mi rostro se desvaneció por completo al oír eso. Tenía razón. En la línea temporal original, sí conocía a esa chica. Se llamaba Choe, mi primer amor. De hecho, no la había visto en muchísimo tiempo, no desde que murió en nuestro segundo aniversario. Sentía como si mi vida se hubiera quedado congelada en el día de su muerte, en pausa, suspendida en el aire. Ahora el tiempo había retrocedido y aún no nos conocíamos. Mis pensamientos divagantes fueron interrumpidos bruscamente por una sacudida repentina. La cámara se me escapó de las manos por la inercia, pero Maya, sentada en diagonal frente a mí, la atrapó con rápidos reflejos. Tras el sobresalto, me tomé un momento para calmarme. Justo cuando iba a pedírsela de vuelta, noté que fruncía el ceño, mirando fijamente la foto. Al instante siguiente, mi compañero de piso se inclinó para mirar y su voz, sorprendida, resonó inesperadamente, Maya, se parece mucho a ti. No sabía qué pensaba Maya al respecto. Sus dedos se tensaron de repente. Pero, en efecto, era una sustituta. En cuanto a que Maya y yo nos juntáramos, en realidad fue idea suya. Pero yo lo sabía mejor que nadie, Maya no era Choe. Por muy parecidas que fueran, no era ella. Así que, cuando empezamos a salir, sentí cierta culpa y me disculpé porque mi único motivo era verla. No fue hasta que supe por casualidad que Alex había sido su primer amor y la oí decir, borracha, cuando aprenda a amar a alguien, iré a buscarte, que comprendí tardíamente lo que quería decir cuando me dijo, no sé amar. ¿Puedes enseñarme a amarte? Ella no me amaba. Ambos nos usábamos. Así que, con la conciencia tranquila, comencé a usarla como sustituta. Empecé a enseñarle las formas en que Choe me había amado. Finalmente comprendí por qué en tantos dramas fantásticos, tras la muerte del amante del protagonista, una simple ilusión puede atraparlo, sabiendo perfectamente que no es la persona real, pero hundiéndose voluntariamente cada vez más. También era muy consciente de que esto era, sin duda, como beber veneno para calmar la sed. Pero el destino, justo cuando estaba a punto de rendirme, me llevó a ver las notas dispersas en su estudio sobre agujeros de gusano, agujeros negros, la velocidad de la luz, la paradoja del reloj, la inversión temporal, los viajeros del tiempo y una frase aparentemente escrita al azar, los viajeros solo pueden viajar a sus propios cuerpos del pasado. En ese instante, mi corazón se aceleró repentinamente. Una hipótesis increíble se formó inexplicablemente en mi mente. En realidad, después de estar con Maya, la impresión más profunda que me dejó no fue su incapacidad para amar, sino su inteligencia, una inteligencia excepcional. Brillantez. Las paredes cubiertas de certificados y trofeos, su título de prodigio de la física, todo daba testimonio de su trayectoria brillante y exitosa.
Pero también fomentó en ella una cierta arrogancia incontrolable. No entendió cómo humillarse para amar a alguien en una relación hasta que rompió con Alex. Probablemente ese era el único problema que no podía resolver. Así que buscó obsesivamente cualquier manera de encontrar la respuesta y luego regresar para vencerlo. Honestamente, no sabía si la obsesión de Maya era Alex, lo inalcanzable o simplemente el único fracaso en su vida. No sabía si realmente pretendía retroceder en el tiempo y viajar al pasado como sospechaba, y mucho menos si podría lograrlo. Pero ¿qué tal si? Así que fingí no saber nada y seguí a su lado año tras año, superando el tiempo que ella había estado con Alex y también el que yo había estado con Chloe, hasta el día antes de nuestro 5º aniversario. La llamé, Maya, hablemos cuando vuelvas. Quería la ruptura. Sorprendentemente, permaneció en silencio al otro lado de la línea durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, Noah, puede que no pueda pasar nuestro 5º aniversario contigo. Lo siento. Fruncí el ceño, a punto de decirle que no me importaba, pero colgó. Me quedé allí parado, con el teléfono en la mano unos segundos, y de repente comprendí lo que quería decir. Casi sin dudarlo, corrí a su laboratorio, que ya estaba vacío. Y así, pasamos de amantes a extraños. Ella había entregado su examen perfecto, convirtiéndose en la novia modelo de la que todos hablaban, y yo tenía la oportunidad de salvar a Chloe y cambiar su inevitable destino. Del mismo modo que a mí no me importaba el pasado de Maya con Alex, a ella no le importaba con quién había estado yo. Así que pensé que Maya no sabría que Chloe había sido mi primer amor. Finalmente me devolvieron la cámara. Maya no dijo nada, solo giró la cabeza y miró en silencio por la ventana. No tenía tiempo para otros pensamientos. Mis ojos se fijaron en la foto, mi mente se llenó de Chloe. De repente, comprendí algo. Por mucho que intentara aferrarme a la cronología original, esperando nuestro primer encuentro en la fiesta de la universidad, el camino ya se había desviado debido a un pequeño cambio tras otro. Como en esa foto donde apareció por accidente, como al día siguiente en nuestra clase optativa compartida cuando se sentó a mi lado. He oído decir que la música y los aromas son vehículos de la memoria. Es cierto, porque en el momento en que Chloe se sentó, esa familiar y tenue fragancia a azahar me golpeó el corazón casi antes de cualquier reacción consciente. Me despertó un dolor agudo y punzante. Me quedé rígido en el pupitre, dejando que la marea de recuerdos pasados me inundara, escenas románticas entrelazadas, vívidos fragmentos de nuestro tiempo juntos, hasta el segundo previo al accidente, el volante girando hacia mí, para luego detenerse frente a mí justo cuando más la amaba. La pregunta de la profesora interrumpió mis pensamientos. Me llamó por mi nombre. En el aula silenciosa, me levanté lentamente, un instante demasiado tarde, incapaz de articular palabra porque no había estado escuchando. Recordaba a esa profesora. Era conocida en el departamento por pedir ayuda a otros estudiantes para quienes no podían responder. Así que, después de quedarme allí en silencio durante medio minuto, ella escudriñó el mar de cabezas gachas y preguntó deliberadamente, ¿hay algún estudiante dispuesto a ayudar a responder? En ese momento, todavía no había superado del todo los recuerdos dolorosos. De hecho, pensé que no pasaba nada si nadie se levantaba. Podía quedarme allí de pie. Y cuando bajaba la mirada, veía a Chloe a mi lado de reojo sin que se diera cuenta. Sus largos dedos descansaban sobre un bolígrafo negro, hojeando distraídamente su libro. De repente, se levantó y dijo con claridad, «Yo lo haré». Me quedé un poco atónito. Pero lo que me sorprendió aún más fue cuando la profesora se ajustó las gafas, levantó la vista y preguntó, «¿El joven del fondo también se ofrece voluntario para responder?». Chloe y yo nos giramos casi al mismo tiempo. 2 filas detrás de nosotras, Maya, que había venido a clase con Alex, también se había levantado. Al instante, innumerables miradas se posaron en ella. No me miró, simplemente miró al frente. Con calma, dijo, «No, voy al baño». Y fue al baño. Así que fue Chloe quien me salvó. Después de sentarme, estaba a punto de darme la vuelta y darle las gracias cuando de repente se inclinó hacia mí y me susurró muy suavemente, «Oye, tienes los ojos muy rojos».
No vas a llorar, ¿verdad? Es solo una pregunta. No llores, dijo ella. Ante su repentina cercanía, me quedé en blanco un segundo antes de procesarlo lentamente. Pero no le dije que el enrojecimiento intenso de mis ojos no se debía a que no pudiera responder a la pregunta. Más tarde, usando la gratitud como excusa, me ofrecí a invitarla a almorzar. Después de clase, la llevé a un restaurante de fideos cercano, Mama Chen's Beef Noodles, y con toda naturalidad le dije al dueño, 2 tazones de fideos con carne, sin cebollino y con o sin cebollino. Al girarme, vi a Chloe mirándome con una expresión divertida. Me preguntó, ¿cómo supiste que a mí tampoco me gustan los cebollines? Me quedé helado un momento, sin saber cómo explicarlo. Entonces continuó, aunque no sé en quién estabas pensando cuando hiciste el pedido, mencionando esa preferencia por costumbre, debería presentarme. Dicho esto, extendió su mano derecha hacia mí, me miró fijamente a los ojos y dijo, hola, Noah. Soy Chloe, estudiante de primer año de posgrado en medicina en Stanford. Sabía que era de Stanford, la universidad de al lado. También sabía que estaba cubriendo la clase de una amiga. Y esta tienda de fideos, ubicada entre las 2 universidades, UC Berkeley y Stanford, era el lugar que más frecuentábamos en la línea temporal original, cuando estábamos juntos. Aunque había pasado mucho tiempo, aún recordaba vívidamente la última vez que vine, 2 semanas después de la muerte de Chloe. En psicología existe un término llamado mecanismo de defensa de aislamiento emocional, que se activa para evitar que el cerebro colapse ante un dolor y una pena extremos. Así que, al principio, al enfrentarme a la muerte de Chloe, al hecho de que nunca más la vería ni oiría su voz, estaba entumecido, tranquilo, sin sentir absolutamente nada. Mirando la foto en blanco y negro de su lápida en el cementerio Cypress Lawn Memorial Park, no derramé ni una sola lágrima. Simplemente me quedaba despierto todas las noches, incapaz de dormir, reviviendo lúcidamente cada escena de nuestro pasado hasta que una noche cualquiera vine a esta tienda de fideos y, como de costumbre, pedí 2 tazones de fideos con carne y cebollines. Luego, cuando sirvieron los fideos, al ver el asiento vacío frente a mí, las lágrimas brotaron de repente, sin previo aviso. Sentí como si las emociones que había reprimido se desgarraran de golpe, seguidas de un dolor que se extendía desde mi corazón por todo mi cuerpo y un llanto incontenible. Al final, después de obligarme a terminar el tazón entero, lo vomité todo presa de una profunda tristeza. Después de eso, jamás volví a ese restaurante de fideos. Por suerte, ahora que todo había comenzado, el accidente no había ocurrido. Chloe no había muerto y todo aún podía cambiar. Mirando la mano que se extendía ante mí, la tomé con delicadeza y le expliqué con sinceridad, no estaba pensando en nadie. Es solo mi preferencia. Me equivoqué al decir, 2 tazones. Ella ladeó la cabeza y rió. Vaya, qué coincidencia. De ahora en adelante, siempre serán 2 tazones. Al final, fue Chloe quien pagó. Para mi sorpresa, sonrió y me mostró su teléfono, ya pagué. ¿Qué te parece? Agrégame a WeChat y podrás devolvérmelo. La agregué y le envié el dinero, pero me lo devolvió. Dijo, esta vez la pago yo. ¿Podrías hacerme un favor? Tenían una clínica gratuita y me pidió que la ayudara a tomar fotos. Una semana después, la acompañé, cámara en mano, a un centro comunitario cercano en Palo Alto, documentando las consultas que ofrecían. En las fotos, Chloe respondía pacientemente a las preguntas de los residentes, les tomaba la presión arterial y el azúcar en la sangre a los ancianos y charlaba con los niños. El sol del mediodía iluminaba su bata blanca, bañándola en una luz tenue y suave, a la vez deslumbrante y cálida. Si Maya era una flor inalcanzable en la cima de una montaña, Chloe era un gran sol cálido de otoño. Nunca volvieron a ser las mismas. Al finalizar la clínica gratuita, todos charlaban con los ancianos y los niños. Vi a Chloe rodeada de un grupo de niños. Al acercarme, la encontré haciendo marionetas de bambú para ellos. Entre los alegres trinos de Chloe, bajó la cabeza, sosteniendo finas piezas de bambú verde, sus dedos delgados y claros enhebraban y asentían con suavidad. Luego se las entregó una por una.
Una es para el pequeño Luke. Esta es para la pequeña Sofía. Saqué unas fotos sin darle mucha importancia. Mientras las miraba, de repente oí la voz de Chloe. Al levantar la vista, la vi extendiéndome una preciosa marioneta de bambú y diciendo en broma, «Toma, quien la vea se la queda». Esta es para el pequeño Noah. Más tarde, tras varias interacciones, Chloe y yo nos hicimos amigas y empezamos a salir a comer juntas. Me ayudó a conseguir votos cuando participé en el concurso de fotografía de la puesta de sol más bonita. Cuando íbamos juntas a un taller de cerámica, esculpía con esmero diversos órganos humanos. Y entonces, justo cuando la pareja de enfrente terminaba un par de corazones sencillos, levantaba su creación y exclamaba, «Miren, un corazón perfecto». Yo dejaba las extremidades dispersas en las que estaba trabajando, les dedicaba a la pareja, que se había quedado sin palabras, una sonrisa incómoda y me llevaba a Chloe a otra mesa. También me presentó a sus compañeros de laboratorio, señalándome a sus colegas de cursos superiores, que ya no llevaban bata blanca. Me los presentó uno por uno. Al ver esas caras familiares, los saludé cortésmente. Recordaba a la menuda y elegante estudiante de último año transformada en una chica motera guapa y moderna fuera del laboratorio. También recordaba al tranquilo y sereno estudiante de último año que, en realidad, era un jugador de élite en el mundo de los esports. En cuanto a mi aspecto y a la presentación de Chloe, mi amiga Noah, todos me miraron con sonrisas cómplices y una expresión burlona. La verdad es que no dijeron nada explícito, pero sentí que lo decían todo. Sentí calor en las orejas bajo su mirada. Chloe se puso delante de mí, suplicando, «Chicos, por favor, no me molesten. Bajen un poco el tono de sus miradas». Apoyaron la barbilla en las manos y siguieron sonriéndome. «Tranquilos, tranquilos. Llámenos hermanos mayores y pronto seremos familia». Con el tiempo, también me hice amigo de ellos. Jugábamos juntos a salas de escape. Fuimos al Festival de Música Interuniversitario en Golden Gate Park. Me sumergí tanto en esta vida estable y alegre que casi olvidé que había viajado en el tiempo, hasta que me encontré de nuevo con Maya. Probablemente porque toda mi atención y mis pensamientos estaban centrados en Chloe durante ese periodo. Automáticamente ignoraba los chismes de mi compañera de cuarto en la residencia. Así que, al ver a Maya, de repente me di cuenta de que no había oído su nombre en mucho tiempo. Fue en un restaurante de barbacoa al aire libre, Smokey Joe's, una noche de verano. Estaba sentado con Chloe y sus compañeros de laboratorio jugando a verdad o reto cuando de repente sentí una mirada intensa sobre mí. Inconscientemente, me giré para mirar y me encontré con los ojos de Maya. Estaba en otra mesa con Alex y otra pareja. Parecía casi deliberado. Alex sostenía la mano de Mia, hablando animadamente sin comprobar si ella escuchaba, riendo alegremente de algo, mientras que la chica de enfrente tenía el rostro tenso, los labios apretados y guardaba silencio. El ambiente parecía armonioso, aunque extrañamente sutil. La mirada de Maya me incomodaba, como si me clavaran agujas en la espalda. Por suerte, la chica frente a Alex se levantó de repente, visiblemente disgustada, y dijo que ya no iba a comer. Se marcharon con la pata de pollo a la parrilla que Chloe me había dado. Oí a Alex apoyarse ligeramente en Maya, balbuceando con voz pastosa mientras se alejaban, «Maya, eres la que más me gusta». Al pasar junto a nuestra mesa, los observé brevemente. Noté que Alex, tanto en sus acciones como en sus palabras, parecía sentir algo muy fuerte por ella, pero no parecía feliz. Esta pregunta pronto tuvo respuesta. Alex había roto con ella. Mi compañero de piso del club de guitarra lo comentó con pesar durante nuestra charla nocturna, ¿os habéis enterado? Alex y Maya han roto. Dejé de escribir de golpe. De pronto recordé una noche de la línea temporal original en la que mi compañero había mencionado que Alex había roto con su novia de la misma manera. En aquel entonces, dijo que Alex acusó a Maya de no saber amar, que no soportaba estar con ella, insistió en terminar la relación y poco después la hizo pública con la amiga de Mia. Pero ahora Maya se había convertido en la novia perfecta para todos. No entendía por qué habían roto. Mi compañero de piso explicó que Alex se había aburrido.
Mia lo quería como a un robot, lo cual era aburrido. Entonces mi compañero abrió sus redes sociales. Mira, ya ha anunciado su nueva relación, y es otra vez con la amiga de Maya. Me quedé mirando la publicación, sin palabras. Era la chica con cara de pocos amigos de aquella barbacoa. Entonces oí a mi compañero bajar la voz en tono confidencial. En realidad, la verdadera razón es que a Alex nunca le gustó Maya. Solo se juntó con ella para fastidiar a su amor platónico de la infancia, intentando darle celos. Sí, ese amor platónico es la amiga de Maya, su novia actual. Así que, supiera o no amar Mia, a Alex le daba igual porque estaban destinados a romper. Y Maya. Creía haber encontrado la respuesta correcta, solo para descubrir la pregunta. Ella misma estaba equivocada. En medio de una oleada de simpatía, otra compañera de piso preguntó, así que Maya acaba de aceptar. No intentó recuperarlo. Parecía que le gustaba mucho a Alex. No. Oí que lo aceptó con mucha calma. No dijo nada para intentar retenerlo. Me pareció algo absurdo. Instintivamente me resistía a aceptar ese desenlace porque me hacía sentir que lo que tuviera que pasar, pasaría de todos modos. Esta sensación alcanzó su punto máximo una semana después, cuando volví a ver a Maya. Encontré a una niña perdida en un gran centro comercial del centro, el Stanford Shopping Center. Después de llevarla al mostrador de información, esperé con ella hasta que llegó su madre. Era una mujer muy guapa y elegante, que vestía un traje azul marino de Cheongsam. Tras tomar la mano de la niña, insistió en agradecerme invitándome a un té en la casa de té de abajo. A pesar de mis repetidas negativas, insistió, diciendo que no tendría la conciencia tranquila de otra manera. Siguiéndola más allá de un biombo de madera tallada, vi a Maya sentada a una mesa cuadrada, con un suéter beige y una taza de celadón en la mano. Recuerdos lejanos resurgieron al instante. Aunque el momento no coincidía, mi primer encuentro con Maya, en la línea temporal original, sucedió precisamente porque encontré a esta niña. Solo que en aquel entonces fue Maya quien vino a recogerla, era la hija de su prima, que venía de visita del extranjero. Los padres de Maya eran investigadores y casi nunca estaban en casa, así que creció bastante independiente y emocionalmente distante de su familia. Durante los 5 años que estuvimos juntos, apenas conocí a sus parientes. Por lo tanto, esta prima y sobrina, a quienes solo había visto una vez, se habían desvanecido de mi memoria con el tiempo. Pero nunca esperé que, al regresar, se repitiera la misma situación, aunque ligeramente distinta. La madre de la niña explicó que se trataba de la prima con la que se iba a reunir, y luego se dirigió a Maya y dijo, este joven ayudó a encontrarla. Su nombre es Noé. Al terminar, Maya dejó su taza de té, miró hacia un lado y dijo con calma, lo conozco. No sé cómo describir mi estado de ánimo. Entonces, cuando la madre supo que Maya y yo éramos de la misma universidad, exclamó encantada, ¡guau, qué coincidencia! Luego nos miró con curiosidad a Maya y a mí, preguntando, una estudia física, el otro finanzas. ¿Cómo se conocieron? La habitación privada quedó en silencio. Aparté la mirada de los ojos que se mecían suavemente al otro lado de la habitación y dije con calma, en realidad no nos conocemos. Era la novia de un compañero de clase. Nos vimos una vez. Al instante, Maya añadió, rompimos. Así que ahora era la exnovia. Al notar mi falta de entusiasmo, la madre de la niña no insistió y se puso a charlar con Maya. Cogí un pastelito y me concentré en jugar con la niña que estaba a mi lado, ignorando su conversación hasta que, justo antes de irnos, oí a la madre preguntarle a Maya con tono significativo, al volver esta vez, he notado que has cambiado mucho. Tu personalidad es mucho más apagada. ¿A qué se debe? ¿Es por ese chico con el que rompiste? Maya negó suavemente con la cabeza. No, no me gustaba y él tampoco me gustaba a mí. Pero sigues pareciendo bastante triste. Maya guardó silencio unos segundos, con la voz ligeramente apagada, algo que comprendí demasiado tarde, creo que dejé escapar a alguien que me gustaba de verdad. No entendía a qué se refería. Ni yo quería saberlo. Pero después,
Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, coincidir bajo el mismo alero durante un aguacero, terminar en la misma mesa del comedor. Incluso el gato pelirrojo del campus, al que solía alimentar, un día se le acercó corriendo a los pies. Demasiadas coincidencias dejaron de ser simples coincidencias, así que empecé a salir menos, dejé de comer en el comedor y de alimentar al gato. Al cabo de un tiempo, Maya me interceptó en el pasillo de la biblioteca que siempre usaba. Me preguntó, aparentemente desconcertada, «Noé, ¿me estás evitando?» Sí, la estaba evitando. Al fin y al cabo, después de haber regresado, ya no teníamos ninguna relación, y yo no quería tenerla. Así que respondí con calma, «¿Y en qué calidad estás aquí?», interrogándome como si fueras la exnovia de mis compañeros. Me miró fijamente durante un largo rato, palideciendo ligeramente, antes de hacerse a un lado para dejarme pasar. Pensé que alguien tan orgullosa como ella probablemente no volvería a buscarme. Pero su ruptura, nuestros encuentros y otros acontecimientos que tarde o temprano. Incluso recrear la línea temporal original me generaba una profunda inquietud. Empecé a soñar frecuentemente con el accidente de coche de la línea temporal original. En el sueño, estaba de nuevo en mi segundo aniversario con Choe. Tenía el brazo lesionado por jugar al baloncesto, así que iba de copiloto. Mientras conducía, le contaba sobre un programa de viajes que había visto recientemente y los lugares que quería visitar en el futuro. Ella escuchaba en silencio, mirándome de vez en cuando con dulzura y respondiendo, «Vale, lo que quieras». Justo cuando hablábamos de cómo celebrar los próximos aniversarios, un camión se saltó un semáforo en rojo y cruzó a toda velocidad la intersección de University Avenue. En realidad, no había mucho tráfico en esa calle entonces ni mucha gente. Si los frenos hubieran funcionado, el accidente se habría evitado. Pero los frenos fallaron. Chloe, sin dudarlo, giró el volante bruscamente hacia mi lado, dándome la única posibilidad de sobrevivir. Tras el violento impacto, perdí el conocimiento durante unos segundos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el coche. El olor a sangre era penetrante y fuerte. Todo mi cuerpo ardía demasiado como para emitir un sonido. A través de la visión borrosa, vi un largo fragmento de escombro atravesar el pecho de Chloe. Ella, débilmente, suplicaba una y otra vez a los curiosos que se agolpaban a su alrededor, «Sálvenlo. Sálvenlo primero, por favor, sálvenlo primero». Después, me sacaron por la ventana rota. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la explosión del coche. Los resultados de la investigación se publicaron rápidamente. Además del camión que se saltó el semáforo en rojo por la fatiga del conductor, el sistema de frenos del coche de Chloe había sido manipulado deliberadamente. El culpable era un hombre agobiado por una deuda millonaria de préstamos en línea. Incapaz de pagar, desarrolló un deseo de venganza contra la sociedad y saboteó los sistemas de frenos de casi todos los coches aparcados en esa zona cerca del campus. Por eso la tasa de accidentes fue tan alta durante ese periodo, con numerosas víctimas. Tumbada en mi cama del hospital de Stanford, leía las noticias en mi móvil con la mente en blanco, escuchando en silencio las palabras de consuelo de los compañeros de laboratorio de Chloe cuando venían a visitarme. Todos me decían que mirara hacia adelante, que siguiera adelante, pero no lo entendía. Si seguía adelante, ¿qué pasaría con Chloe, que se había quedado aquí? Me despertó sobresaltada el estridente sonido del despertador. Abrí los ojos y me quedé mirando al techo, notando cómo se me humedecían los ojos. Me di cuenta de que había vuelto a llorar. Cada detalle del accidente estaba grabado a fuego en mi memoria, incluido el criminal que saboteó los frenos. Pero no podía hacer nada en ese momento. Antes de manipular los frenos, era una persona común y corriente con deudas. No me atrevía a acercarme a él y arriesgarme a provocar otros cambios imprevistos. Solo podía minimizar las alteraciones y esperar el día en que cometiera el delito. Y mientras esperaba, Chloe y yo nos hicimos novios. Antes de eso, presentí señales de que estaba a punto de confesarme sus sentimientos. Todo empezó cuando una chica mayor del club de fotografía me pidió que fingiera ser su novio para alejar a un chico que la acosaba.
En el elegante y tranquilo restaurante Garden Court, me rodeó con el brazo y le dijo al chico que estaba frente a nosotros, de verdad tengo novio. Mira, se llama Noah. Mi actuación no fue muy buena. Tenía miedo de arruinarlo si hablaba, así que solo forcé una sonrisa y asentí. Al segundo siguiente, sin querer, miré más allá del panel de cristal esmerilado y vi a Chloe sentada en otra mesa con su amiga. Probablemente lo había visto todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista rápidamente, ignoró la pregunta de su amiga y simplemente comió en silencio. Esa noche, vi su publicación en redes sociales, una foto de una maqueta de un corazón roto con el texto, con el corazón roto. Al día siguiente, le llevé sus pasteles de ciruela favoritos, un encargo especial de la pastelería Shan-Ki, para encontrarla. En el pasillo bañado por la puesta de sol, estaba de pie frente a mí, con aspecto abatido, su habitual sonrisa radiante desaparecida. La observé mientras daba un mordisco al pastel en silencio y le pregunté, ¿está dulce? No, está amargo. Asentí, murmuré una suave, oh, y luego cambié de tema, mencionando un nuevo restaurante de pato Pekín cercano, Great China, y preguntándole si quería probarlo. Eso. Se quedó mirando al suelo en silencio un momento, con la voz baja. Si vamos a comer juntos, ¿no le importará a tu novia? Fingí sorpresa. Ah, ¿te refieres a la chica mayor de ayer? Solo la estaba ayudando a evitar atenciones no deseadas. ¿Qué tal? ¿Fui lo suficientemente bueno como para engañarte incluso a ti? Hice una pausa, viendo cómo sus ojos se iluminaban gradualmente, y luego continué, pero incluso si tuviera novia, si solo fuera a comer con una amiga, probablemente no le importaría. Entonces te importaría tener novia, me interrumpió de repente, mirándome nerviosa. Nuestras miradas se cruzaron. Sonreí levemente y dije con ligereza, bueno, eso depende de si el pastel de ciruelas está dulce. Esperé 2 horas en la fila para comprarlo. Se quedó paralizada un segundo, luego se metió la mitad restante del pastel en la boca y murmuró ininteligiblemente, dulce. Es tan dulce que podría matarme. Esa noche, volvió a publicar una foto mía de perfil con el pie de foto, el resto de mi vida. Y así fue como Chloe y yo nos conocimos. Nada de escenas románticas de confesiones sacadas de novelas o dramas, solo 2 corazones unidos. Después, como cualquier otra pareja universitaria, pasamos un tiempo juntos, normal pero feliz, hasta la víspera de la fecha que tenía marcada en el calendario. Afuera de un viejo complejo de apartamentos cerca del campus, a las 3 de la madrugada, la hora del crimen, se produjo el sabotaje. Pero ese día ya no era nuestro segundo aniversario y, debido a varios cambios, su coche no estaba aparcado allí. Los que necesitaba salvar eran los demás. Al principio, estaba preocupado, temiendo complicaciones inesperadas, pero la realidad resultó ser sorprendentemente tranquila. Sin querer verme involucrado en el crimen ni enfrentar interrogatorios, informé a la policía que había perdido un reloj de $3,000 en esa zona. Fue visto por última vez alrededor de las 3:30 de la mañana. La policía revisó rápidamente las grabaciones de seguridad y vio a un hombre sospechoso que aparecía repetidamente cerca de varios autos con herramientas. Lógicamente, surgieron sospechas y se inició una investigación en la que yo ya no estaba involucrado. En cuanto al reloj, al día siguiente le dije a la policía que lo había encontrado en un basurero. También me enteré de que esa noche habían manipulado los frenos de varios autos. El delincuente fue capturado. Lo que me había preocupado durante tanto tiempo parecía haberse resuelto, pero en el fondo seguía sintiéndome intranquilo. Esta inquietud persistió hasta 2 semanas después, el día en que Chloe y yo fuimos al cine Century Cinema 16. Mientras caminábamos lentamente entre la multitud, un hombre con una cicatriz en la mejilla derecha pasó rozándome. Alcancé a ver un cuchillo escondido en su manga. Se dirigía hacia una mujer embarazada. En una fracción de segundo, mis acciones se adelantaron a mis pensamientos. Para cuando me di cuenta de lo que sucedía, ya había protegido a la mujer embarazada, recibiendo el cuchillo por ella. Tumbado en el suelo, finalmente recordé lo que había olvidado. Ese hombre con la cicatriz era un fugitivo.
En la línea temporal original, murió durante su huida en uno de los accidentes automovilísticos causados por la falla de los frenos. Pero en esta línea temporal, los accidentes se evitaron. Sobrevivió. El caos estalló a mi alrededor. Chloe se arrodilló a mi lado y dijo algo. Sus ojos se enrojecieron, pero ya no podía oír nada. Sentí como si caminara a través de una densa niebla durante mucho, mucho tiempo. Finalmente llegué al parque junto a la casa de mi infancia en Fremont, cuando tenía 10 años. En aquel entonces, debido a mi enfermedad, tuve que tomar medicamentos hormonales durante mucho tiempo, lo que me hizo tener mucho sobrepeso. Otros niños solían rodearme, coreando insultos: cerdo gordo, monstruo feo. Me tapaba los oídos e intentaba explicar: no soy un cerdo gordo. Estoy enfermo. Mejoraré. No soy un cerdo gordo. Nadie me escuchó. Solo sonrieron, viéndome agachado en el suelo, gritando aún más fuerte, hasta que una chica apareció como un ángel descendiendo del cielo. Les advirtió con frialdad que si alguien decía una palabra más, los colgaría de un árbol y dejaría que los pájaros los ensuciaran. Después de que huyeron gritando, la chica se arrodilló frente a mí. No me atreví a levantar la vista, y ella me consoló suavemente: no tengas miedo. Los ahuyenté a todos. Lentamente levanté la cabeza para mirar su rostro amable y susurré: señorita, no soy una cerda gorda. Estoy enferma. Ella me sonrió cálidamente: lo sé. Solo estás enferma. Te pondrás mejor. Después de ese día, cada vez que iba al parque, la veía correr. Nadie más quería jugar conmigo, solo ella. Pero era demasiado hermosa, tan hermosa que me hacía sentir cohibido y triste. No pude evitar preguntarle: señorita, ¿y si nunca me pongo mejor? Ella me despeinó, tarareó pensativa y dijo: entonces seré médico. Te curaré. Desde nuestro primer encuentro hasta nuestras fiestas solo pasaron 11 días. Fue lo último que me dijo. Justo después, oí a su madre llamarla a lo lejos: Chloe-chan, es hora de cenar. Al día siguiente descubrieron la infidelidad de mi padre. Mi madre me llevó y nos fuimos de inmediato. Nunca volví a ver a Chloe. Cuando nos reencontramos, ya era estudiante de medicina, tan hermosa y radiante como siempre entre la multitud, y mi enfermedad se había curado. Tiempo después, nos reencontramos inesperadamente en una fiesta de la universidad, nos conocimos, nos entendimos y nos hicimos novios. La persona a la que había amado en secreto durante casi 10 años me correspondía, y antes incluso de que tuviera la oportunidad de preguntarle si se acordaba de mí, murió. Por suerte, esta vez la salvé. Si ese era el precio, estaba dispuesto a pagarlo. Regresé a la espesa niebla arremolinada. Percibí vagamente que alguien hablaba a mi lado, pero no pude reaccionar. A lo lejos, me pareció oír la voz de Chloe. Sonaba impotente, preguntándole a alguien cercano con la voz quebrada: he estudiado medicina durante tanto tiempo, ¿por qué no puedo salvarlo? Profesor Dedes, ¿qué hago? Cuando recuperé la conciencia, la habitación del hospital estaba en silencio. Alguien estaba sentada junto a la cama. Con todas mis fuerzas solo pude levantar los párpados ligeramente. Apenas pude distinguir su rostro. Se parecía a Chloe y también a Maya. Intenté distinguirlas durante un buen rato, sin éxito, hasta que habló: si no hubiera viajado al pasado, ¿no se habría producido el efecto mariposa y no te habrías lastimado? O tal vez tú también regresaste, por eso salvaste a esa mujer embarazada. Hizo una pausa y luego rió con autocrítica: nunca supe que en la otra línea temporal te gustaba por ella. ¿O fue porque mi viaje en el tiempo te llevó indirectamente a enamorarte de ella en esta línea temporal? Supongo que nunca sabré la respuesta a esa pregunta. Pero, Noah, lo lamento. Todo este tiempo pensé que todos los problemas se podían resolver estudiando, razonando, calculando. Pero resulta que amar a alguien no es así. Es irresoluble. Igual que parece que nunca podré hacer que tú, que te enamoraste de ella, te enamores de mí de nuevo. No tenía muchas ganas de recordar los 5 años que pasé con Maya, pero un pequeño incidente surgió inexplicablemente en mi mente.
Probablemente era el invierno de nuestro tercer año juntos. Estaba hablando por teléfono con ella de camino a casa después de mi trabajo a tiempo parcial cuando, sin querer, choqué con alguien. Grité cuando mi teléfono salió volando de mi mano y cayó justo por la estrecha rendija de una alcantarilla. Extremadamente frustrado, usé el poco dinero que llevaba encima para dar vueltas en taxi toda la noche. No fue hasta el día siguiente que descubrí que Maya había pasado toda la noche buscándome. No sabía por qué lo había hecho, pero una relación que comienza con motivos impuros entre dos personas estaba destinada al fracaso. Decir algo más ahora era inútil. Desperté completamente dormido en una noche cualquiera. Al abrir los ojos, vi a Chloe, con la cabeza gacha, secándome los dedos pacientemente, uno a uno. Volví la cabeza hacia ella y la llamé suavemente, Chloe. Dejó de limpiar de golpe. No levantó la vista, sus nudillos apretaban la toalla con tanta fuerza que se le pusieron blancos. Tras un momento de silencio, se levantó y salió de la habitación. Mirando el techo blanco, conté mentalmente. Cuando llegué a 57, volvió a entrar. Tenía los ojos enrojecidos. Después de que un chequeo completo confirmara que estaba bien, el día que me dieron el alta, Chloe me llevó a su apartamento. Así empezó la rutina de cuidarme con esmero, sus días girando en torno a mí. Me sentí culpable y le dije, lo siento. Acabamos de empezar a salir y ya te estoy causando muchos problemas. Parecía reírse de exasperación, me despeinó, puso un tazón de sopa frente a mí y fingió enojo, entonces date prisa y bébetela. Que te mejores pronto. Fruncí el ceño y negué con la cabeza. Mis abdominales ya habían desaparecido de tanto estar tirado. Beber esto solo lo empeorará. Perdió la paciencia por completo, luego tomó una cucharada de sopa, me la acercó a los labios y me habló con dulzura, vamos, pequeño Noah, abre la boca. Escucha a la doctora Chloe. La salud es lo más atractivo. Y así, entre la mezcla de exasperación y persuasión de Chloe, me recuperé. Volví a ver a Maya 6 meses después en Safwa. Estaba sosteniendo unas naranjas y buscando a Chloe cuando una rodó accidentalmente. Siguió rodando y rodando hasta que alguien se agachó, la detuvo y la recogió. Era Maya. Caminó hacia mí paso a paso y me devolvió la naranja. En el silencioso contacto visual que siguió, le dije sinceramente, Maya, gracias. Me miró, con una mezcla de emociones en los ojos, pero al final no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Mientras la veía alejarse, de repente oí la voz de Chloe a mis espaldas, Noah. Respondí rápidamente, ya voy, y pasé junto a Maya justo cuando parecía que iba a hablar. Igual que en este vasto e infinito universo, podemos tener breves encuentros, pero al final nos vamos distanciando cada vez más. Esa noche, de vuelta en casa, mientras ordenaba el estudio, vi un portarretratos en la vitrina. Dentro había un dibujo a mano de un niño regordete con un bocadillo sobre la cabeza que decía, señorita. Le llevé el dibujo a Chloe y le pregunté cuándo me había reconocido. Sonrió, arqueando ligeramente una ceja, y le dio la vuelta al portarretratos con naturalidad. Me quedé helado. Era una foto suya, pero el enfoque estaba en mí, que pasaba caminando al fondo. La fecha era la del día exacto de nuestra excursión al monte Tamalpais, por eso se había sentado. Al día siguiente estaba a mi lado. Y a partir de entonces, nuestra historia tomó un nuevo rumbo.